Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a que abramos la escritura en el libro del Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 13. 2 palabras nada más. Éxodo 20, versículo 13. La palabra del Señor dice: no matarás. No matarás. Y en esta oportunidad vamos a meditar en la primera parte de este mandamiento y le vamos a llamar a nuestra enseñanza el sexto mandamiento: no asesinarás. No asesinarás. Esta mañana, hermanos, yo muy temprano me estaba poniendo a meditar acerca de los fariseos y estaba compartiendo con mi esposa también algo acerca de los fariseos. Ellos habían entendido correctamente la palabra del Señor. Era interesante cómo un niño hebreo a la edad de aproximadamente 8 años, él ya conocía los 5 primeros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, y ya cuando ellos tenían 18 años, 20 años, se conocían todo el Antiguo Testamento. Y yo me ponía a pensar en los fariseos, en el sentido, hermanos, en que ellos conocían perfectamente estos mandamientos. Ellos enseñaban estos mandamientos, pero ellos vivían de una manera distinta a esos mandamientos que enseñaban, ¿no? Los fariseos seguramente cuando leían, enseñaban el mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Seguramente que ellos lo explicaban con algunas limitaciones, de tal manera de que ellos podían quebrar el mandamiento. Porque tenemos que recordar de que ellos levantaron falsos testimonios contra el Señor. Entonces, el fariseo no es la persona, llevado ya esto al plano de la vida cristiana actual, el fariseo no es la persona que enseña la obediencia total y completa a la palabra de Dios. El fariseo es la persona que enseña con limitaciones la palabra del Señor, de tal manera que él todavía tenga un espacio donde él pueda jugar, donde él todavía se permita quebrantar el mandamiento, pero continuar enseñándolo, ¿no? El fariseo llevaba una vida hipócrita, era un hipócrita, porque él conocía los mandamientos, pero no los obedecía. Ellos preferían darle más valor a la tradición de los ancianos que a la palabra del Señor, y ciertamente que el Señor los juzgó por eso. Yo, hermanos, quería compartir con ustedes, haciendo pues esta corta introducción, que posiblemente no tenga mucho que ver con el tema que voy a explicar en esta oportunidad, pero yo creo que es pertinente para que nosotros sepamos cómo se usa la palabra fariseo. ¿Quién es un fariseo? Porque desde este púlpito, hermanos, y hasta que el Señor nos preste la vida, nosotros seguiremos no solamente enseñando el ancho, el largo, la altura y la profundidad de la palabra del Señor sin guardarnos nada. No solamente la vamos a enseñar, sino que vamos a exhortar a la obediencia, y eso no nos convierte a nosotros en fariseos. Los fariseos son otros, los que pretendemos enseñar de esa manera y exhortar a la obediencia. En realidad estamos siguiendo los pasos del Señor Jesucristo, que Él hizo también eso en su tiempo. Entonces la Escritura dice: no asesinarás. Y vivimos, hermanos, en tiempos en los cuales el desprecio por la vida del ser humano ha ganado mucho territorio en esta generación, y seguramente que continuará siendo así hasta la segunda venida de Jesucristo. Existe una cultura de muerte para el ser humano desde que éste se encuentra en el vientre de su madre. También se le puede matar aún después que él ha nacido. No solamente se puede matar ahora a un bebé en el vientre de su madre hasta el 9º mes, sino también se le puede matar a las horas siguientes después de que él ha nacido o ha tenido ya, ha salido del vientre de su mamá, porque nosotros entendemos que la vida se forma desde que el óvulo de la mujer es concebido por el esperma del hombre. Desde ese momento ya hay
vida dentro de la mujer, y cualquier intento de apagar esa vida, ellos utilizan un eufemismo que dice interrupción del embarazo. El embarazo no se interrumpe, hermanos. Cuando se interrumpe algo es para poner una pausa y que luego continúe. Ellos lo que hacen es arrancarle la vida a un bebé de una manera ventajosa y malvada. Un bebé que no puede defenderse. Bueno, también, hermanos, en esta cultura de muerte se promueve las ideas de fomentar la eutanasia. La eutanasia no es otra cosa que suicidio asistido para los seres humanos que ya han alcanzado cierta vejez, y que a las personas también que tienen ciertas dolencias que ya son crónicas y que aparentemente no van a tener ninguna sanidad, a esos también hay que aplicarles la eutanasia. Vivimos, hermanos, en una cultura de muerte. Vivimos en una cultura de muerte. Lo bueno, hermano, en un sentido no bueno, es de que quizás eso se mantenga entre las personas que están sin Cristo por el mundo. Lo terrible es de que esa clase de ideas de eutanasia y abortos han entrado también en la iglesia del Señor, ¿no? Y hay algunos pastores que no tienen ninguna vergüenza en apoyar el aborto de la mujer embarazada, ¿no? El aborto de los bebés. Y esto lo vemos en uno de los hace poco presidentes de la Convención Bautista del Sur, J.D. Greer dijo de que en su congregación él tenía mujeres que se habían practicado un aborto, pero que ellas pues no eran asesinas, sino que eran víctimas, ¿no? Esa palabra víctima nosotros ya la conocemos bastante, es aquella palabra que utilizan mucho los marxistas culturales cuando empujan sus ideologías de muerte, como el aborto también. Lo cierto, hermanos, es que se expande una ideología de desprecio por la vida humana, aún dentro de muchos que se hacen llamar a sí mismos como evangélicos. Y esto lo vemos también cuando ciertos nuevos calvinistas famosos promueven disimulada o abiertamente a candidatos cuyos programas de gobiernos impulsan de manera ilegal el aborto y el asesinato, ¿no? O sea, ahí podemos encontrar a John Piper, por ejemplo, que John Piper es un nuevo calvinista que abiertamente habló para que se le diese el voto a Joe Biden, ¿no? Así también Mark Dever también es otro, ¿no? Nuevo calvinista famoso que caminaba por los mismos pasos de... Inclusive se levantó un movimiento nuevo que se llamaba Evangélicos en favor de Biden, imagínense. Evangélicos en favor de Biden, ¿no? El hombre con una propuesta, una plataforma de gobierno extremadamente abortista, ¿no? Abortista. Pero bueno, este mandamiento, no matarás, no asesinarás, es un mandamiento al que debe someterse toda persona, y demuestra el sentir del Señor por el cuidado de la vida del hombre, quien lleva su imagen y semejanza. Nuestra vida es valiosa para cada uno de nosotros. Por ello, el puritano Thomas Watson afirma que el mandamiento del Señor prohíbe, mire, él dice, prohíbe dañar a otros, así como dañarnos a nosotros mismos. Y debemos considerar como asesinato el dañar a otros en su reputación o dañarlos físicamente. Es interesante cuando uno lee los tratados de los puritanos. Son tratados extensivos, algunas veces para ponerlos dentro de un libro han tenido que ser resumidos con las ideas principales que el puritano exponía, pero es completamente distinto a cómo se enseña hoy día. Dañar la reputación de una persona es considerado asesinato. Siempre ha sido así desde el tiempo del Señor, pero hoy día muchos de los que se llaman evangélicos y reformados, cual fariseos, ellos no tienen ningún temor en dañarle la reputación a otros sin ninguna prueba y solamente por el puro placer de acabar con sus enemigos teológicos, o cómo será lo que estará en la mente de ellos, ¿no? Las Escrituras nos enseñan pues que la vida del hombre es valiosa para el hombre. Es valiosa.
Por ejemplo, vemos en Job capítulo 2, versículos 4 y 5. Mire cómo es que la palabra del Señor nos enseña. Dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Claro, lo que Satanás, acá hay una verdad, hermanos. Es cierto que esto sale de la boca de Satanás, pero es cierto, ¿no? O sea, algunas veces usted se preguntará, ¿y por qué las palabras del diablo han quedado registradas en las Escrituras? Bueno, es para nuestra edificación. Dios en su sabiduría ha permitido esto, ¿no? Ha inspirado Él eso, no lo ha permitido, Él lo ha hecho de esta manera. Y acá hay una verdad muy grande, hermanos. Cuando usted lee el libro de Job, se da cuenta de que en tanto que él perdía sus bienes materiales, él todavía estaba tranquilo. Él decía, bueno, sin nada vine a este mundo y sin nada miré. Y el diablo va y le dice a Satanás, toca su vida, dale una enfermedad, ponle una enfermedad, a ver si todavía va a seguir dándote gloria y honor a tu nombre. ¿Y por qué? Acá se explica. Porque todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y esto nos enseña, hermanos, que la vida del hombre es valiosa para él. El ser humano ama mucho su vida. Hermanos, yo una vez recuerdo, ahora que estamos hablando de esto, una vez fui a visitar a una hermana que había dado a luz. Y bueno, por alguna razón había coincidido en ese hospital un hermano que, pues el hermano yo creo que tendría como unos 95 años o quizás más. Pero el hermano había llegado también a ese hospital porque se sentía mal de salud, ¿no? Es algo curioso. Estaban en ese mismo hospital dos miembros de una misma iglesia, uno trayendo a un bebé a la vida, ¿no? O dándole a luz a la vida. Y también estaba un hermano de esa misma iglesia que, en mi opinión, hermanos, él ya iba a ser llamado por el Señor. Se le veía ya muy mal en la salud y muy viejo. Pero yo notaba en los ojos, porque pasé por allí y lo vi y me acerqué a él para saludarlo, una desesperación, hermanos, por no morir. Tenía una desesperación y bueno, yo me doy cuenta, ¿no?, de que para el ser humano la vida es muy valiosa. Pero la Escritura nos enseña, ¿no?, de que en realidad el morir es ganancia. El morir para el cristiano es ganancia. Quizás el temor que nosotros enfrentaremos es ¿cómo será morir? ¿No? ¿Será doloroso? No lo sabemos. Pero el morir para un cristiano es ganancia. Bueno, el ser humano ama mucho su vida y yo quise averiguar un poco más de esto. ¿Cómo es que la psicología ve esta aseveración que yo estoy haciendo y que veo en la Biblia también? Y ellos le llaman el instinto de supervivencia. ¿Qué es el instinto de supervivencia? Y aquí tengo una definición. Dice, todos los animales estamos programados para sobrevivir. Considera al hombre un animal también, ¿no? Es interesante. Todos los animales estamos programados para sobrevivir. El instinto de supervivencia es la capacidad que tienen todos los seres que habitan la tierra para hacer frente tanto a los agresores externos como internos. Nos permite seguir con vida y evitar la muerte. Tiene como consecuencia y objetivo final la preservación de la especie. Bueno, nosotros entendemos, hermanos, que un hombre sin Cristo teme la muerte porque teme encontrarse con su juez, ¿no? Ya sabemos de que esa es la razón por la cual un hombre sin Cristo debería temer la muerte, ¿no? En cambio, el creyente ve la muerte como la liberación de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado. Y además, si el Señor pues nos da llenura de años, gloria al Señor. Y si no nos da llenura de años, también gloria al Señor. Entonces, las personas luchan contra la muerte. No quieren morir. Aún en la vejez las personas se resisten a la idea de morir, como yo les había explicado hace un momento. Aún cuando el ser humano ya tiene llenura de años, lucha contra la idea de morir,
porque hacen esto porque, como cité en el libro de Job, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces, para explicar la muerte, debemos ir a las Sagradas Escrituras. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El diseño original de Dios no incluía morir. El diseño original de Dios era tener a Adán, a Eva y a su descendencia por toda la eternidad. Pero con la entrada del pecado entró la muerte, entró las enfermedades. Todo lo que había sido bueno y que Dios había declarado así se convirtió en una creación bajo maldición. El pecado de Adán inclusive hizo que alcanzara maldición a toda la creación de Dios, porque dice que ahí recién crecieron espinos. No habían espinos cuando el Señor había creado la tierra, pero después que Adán peca, dice que la tierra dio espinos. Hermanos, y esos espinos deben recordarnos a nosotros la cruz. En la cruz Cristo llevó una corona de espinos también, ¿no? Para recordar un poco la maldición de la tierra. Inclusive dice que la Escritura, Pablo nos enseña que la tierra gime también por su redención. Ya el pecado afectó todo, pero la entrada de la muerte es como consecuencia del pecado. La muerte de las personas y nuestra muerte futura, porque algún día vamos a morir, debe recordarnos el pecado que entró en el mundo por causa de la caída de Adán, donde no solo entró una muerte física, sino también la muerte espiritual para él y toda su descendencia. La esperanza ante esa muerte espiritual, que significa la eternidad separado de Dios en el infierno, es el refugio provisto por Dios Padre, el refugio eterno en Jesucristo, en la gloria con Él y en los méritos de su amado Hijo, porque ahí mismo en Romanos 5, versículo 21, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a morir. Una vez escuché también al pastor Adrián Rogers que él decía de que el hombre que nace una vez muere dos veces, muere físicamente y muere espiritualmente, queriendo decir de que él va al infierno. El hombre que nace dos veces muere una sola vez. El que nace de su mamá y después nace de lo alto muere una sola vez, muere físicamente, porque él vivirá con el Señor. Entonces primero hemos explicado la muerte. Nuestro mandamiento dice: no matarás, Éxodo 20:13. El catecismo del pastor Charles Spurgeon enseña lo siguiente. En la pregunta 55 se dice: ¿cuál es el sexto mandamiento? La respuesta es: el sexto mandamiento es: no matarás. Pregunta 56: ¿qué prohíbe el sexto mandamiento? Respuesta: el sexto mandamiento prohíbe quitarse la vida, Hechos 16:28, o quitarle la vida injustamente a nuestro prójimo. Yo quisiera que marquemos eso de injustamente, hermanos. Quitarle la vida injustamente a nuestro prójimo, Génesis 9:6, o cualquier cosa que lleve a ello, Proverbios 24:11 y 12. Y claro, hermanos, nosotros vivimos en tiempos donde esa cultura de muerte, que es a través del suicidio, está también dentro de la iglesia, ¿no? Quizás nosotros no hemos podido darnos cuenta todos, pero hay pastores que hablan del suicidio cristiano. John MacArthur habla del suicidio cristiano. John Piper habla del suicidio cristiano. Miguel Núñez habla del suicidio cristiano. Steve Lawson habla del suicidio cristiano. Ellos dicen de que un cristiano puede quitarse la vida y aún y con todo pueden ir al cielo. Eso es lo que ellos enseñan, ¿no? Hay un caso muy famoso que es Nally. Nally era el apellido del muchacho, no me acuerdo el nombre ahora, yo no lo tengo acá en mis notas. Pero el muchacho había buscado consejería en la iglesia de John MacArthur. Y este chico, en mi entender, no era creyente. Él estaba enamorado de una muchacha
y la muchacha le había dicho que no, que ya no quería saber nada con él. Y ese muchacho fue a la consejería y preguntaba si un cristiano se suicida, ¿puede ir al cielo? Y allí en la iglesia de MacArthur le dijeron que sí. Entonces ese muchacho regresó para su casa. Nally es el apellido de él, es un caso famoso. Yo hablé de eso, escribí de eso en mi blog. El muchacho Nally se fue a su casa, agarró una escopeta, se puso el cañón en su boca y se quitó la vida. John MacArthur y su iglesia fue denunciada en los Estados Unidos por esto. Pero yo lo que le quiero decir, el sexto mandamiento prohíbe el suicidio. Hermanos, y si nosotros vamos a hacer un estudio de la psicología o la filosofía también que está detrás del suicidio, es que simplemente se trata de una persona que no tiene fe. El rico, el millonario, cuando pierde su fortuna y se queda en la bancarrota, se quita la vida. ¿Por qué? Porque él puso su fe en su dinero. Las personas cuando tienen enfermedades muy graves, muy dolorosas, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque ellos aman su cuerpo es su Dios, ¿no? Las personas, como en el ejemplo de Nally, la novia, la esposa los abandona, se quitan la vida porque su esposa o su novia es su Dios. Ellos han puesto su fe y su esperanza en Dios. En la novia o en la esposa. Un cristiano no tiene ninguna razón para quitarse la vida. Por ahí escuché una vez que ellos decían de que la melancolía es tan grande que llega un momento en que el profesante ya no tiene fe. Y como ya no tiene fe, se suicida. Hermanos, Hebreos nos enseña que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Y Cristo no nos da pues una fe intermitente, una fe que se enciende, una fe que se apaga, una fe que se enciende, una fe que se apaga. El Señor dijo de que cuando la fe es del tamaño de una mostaza, del grano, de la semilla de una mostaza, chiquita, muy chiquita esa fe, puede hacer que ese monte vaya a los cielos. Y nosotros le creemos. Nuestra esperanza no está puesta en el dinero, nuestra fe no está puesta en nuestros cónyuges, ni nada de eso. El mandamiento es no quitarse la vida, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando estaba debatiendo, y perdonen hermanos que hable de esto, pero realmente la cultura de la muerte está dentro de la iglesia, porque esto es lo que le encanta a la Agenda 2030, que todos se suiciden de una o de otra manera, porque ellos dicen que la tierra está superpoblada. Pero una vez en un debate de este tema, yo cité a los antiguos para contrarrestar las definiciones nuevos calvinistas. Cité a Juan Calvino, cité a Louis Berkhoff, cité a Charles Hodge, cité a muchos teólogos para decir, esa teología es nueva, y si es nueva es falsa. Pero la persona con quien yo debatía dijo que todos ellos estaban equivocados y que los nuevos calvinistas estaban en la razón. El pastor Charles Spurgeon, al igual que los reformados ortodoxos o históricos, consideran al suicidio como una provisión directa y positiva en este mandamiento. Algo distinto, como les digo, entre los nuevos calvinistas y muchos otros arminianos. Por la razón de que Dios nos dio nuestra vida y solamente Él tiene potestad de quitárnosla. Él tiene potestad de quitárnosla. ¿Existe algún incrédulo, algún creyente en la Biblia que se haya quitado la vida? Ninguno. Todos los que se han quitado la vida eran incrédulos. Dios ha determinado darnos la vida desde el momento de la concepción en el vientre de la mujer, y solamente Él puede disponer de ella según su sabia voluntad. Lo que este mandamiento nos enseña es que Dios ha dado la vida y Dios prohíbe matarnos a nosotros mismos o matar a otros sin su mandamiento o sin su mandato. Y este mandamiento solamente se aplica para los seres humanos. Ahora hay que ver también, hermanos, cómo es que debe ser la aplicación de este mandamiento. Es solamente para seres humanos, nada más. Para seres humanos, y es preciso hacer esta aclaración en una cultura donde se defiende pues la vida de los animales, las plantas,
Se defiende la vida de las plantas y cualquier otro ser vivo, pero al mismo tiempo se desprecia la vida del hombre que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Esta es una corriente moderna que lleva el nombre de movimiento animalista, el cual se define de esta manera. Los enfoques animalistas sostienen el respeto hacia la vida y buscan la abolición de toda esfera de explotación y maltrato animal mediante acciones concretas que modifican la relación entre sociedad y ambiente. Abandonar todo el consumo de animales abre ya una vía para construir las transformaciones. Fin de la cita. Para esta sociedad caída, hermanos, la vida de un delfín vale más que la vida de un ser humano. Así véalo. Dios no prohíbe que nosotros, prohíbe el maltrato animal, eso está en el Antiguo Testamento, sí lo prohíbe. Pero no prohíbe que nosotros comamos, matemos para comer. A Pedro le dijo, mata y come, ¿no? Esto va en contra de las políticas animalistas que hoy día también se ven, hermanos. Es increíble para mí. Yo cuando me paseo así por mi barrio, he visto en un par de oportunidades una persona que tenía un cochecito y yo veía al bebé medio raro. Y no era un bebé, era un perro que estaba allí. Salió a pasear a su perro, ¿no? 2 veces he visto. Una señora que tenía un carro donde tenía 2 perros, gemelos parece que eran, no sé, pero los 2 iban bien sentados, la mujer empujándole el carro a los perros. Hay que aclarar que la palabra hebrea traducida al español como matar, no matarás, se usa solamente con relación a las personas, nunca para animales o plantas. Hermanos, las Escrituras nos enseñan, como ya lo mencioné, que este mandamiento no prohíbe quitarle la vida a ciertos humanos. Y aquí yo quisiera que, hermanos, vayamos a los textos de la Biblia, porque yo he notado de que la iglesia de alguna manera viene siendo también dirigida por toda clase de ideología, ¿no? Y ya se van a dar cuenta cuando estemos avanzando en esto. O sea, existen ciertas ocasiones en que es lícito matar a un ser humano. No se espanten, porque esto está en la palabra de Dios y nosotros debemos ser bíblicos. Por ejemplo, podemos ver el mandamiento de Dios en el primer libro de la Biblia antes del Éxodo, donde leemos nuestro mandamiento en Génesis 9:6, si lo abre. En Génesis 9:6 dice, el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es un mandamiento que claramente se muestra a favor de la aplicación de la pena de muerte para quienes son asesinos. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Acá nosotros cuando abrimos la Escritura tenemos que quitarnos los noticieros de la cabeza, porque en realidad ahora ya nosotros no vemos noticias, porque ahí simplemente es pura ideologización, y quieren meternos ideas que muchas veces están contrarias a las Escrituras. Entonces, el mandamiento de Dios dice, el que derramare sangre de hombre, o el que matare a un hombre, por el hombre su sangre será derramada, o sea, el hombre debe matarlo también. Y esto es algo que muchos profesantes prefieren esquivar por sus prejuicios humanistas alejados de las Escrituras. Esto nos enseña que cuando un juez, cuando un juez perdona la vida de un asesino, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo a Dios, ¿o no? Sí, el Señor no ha dicho eso. El Señor ha dicho, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, cuando un juez le perdona la vida a un asesino, está desobedeciendo a Dios. Y esto, hermanos, hace de que los asesinos
asesinen sin ningún temor. Yo no creo que la pena de muerte vaya a reducir los asesinatos. No, el hombre en esa parte es muy intrépido, pero posiblemente se retienen, ¿no?, de matar. Hace poco, hermanos, hace como un mes allá en San Miguel, ustedes vieron cómo es que 3 muchachos sicarios fueron a matar a otro delincuente, y no solamente lo mataron a él, a su esposa, sino mataron a sus 2 hijos menores de edad con muchas balas. ¿Qué debería hacerse ahí de acuerdo a la ley de Dios? Matarlos, pena de muerte. Pero claro, pues vivimos en una sociedad que prácticamente, pues, IDL, que es lo mismo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defienden la vida, pero ya vamos a ver la vida de quienes defienden ellos. Entonces, un juez que no condena a muerte a un asesino está en rebelión abierta contra el Señor. Y cualquier creyente que defienda o que se oponga a la pena de muerte está en rebelión contra Dios también, ¿no? Está en rebelión contra Dios. Y yo digo esto bajo la autoridad de las Escrituras. Hoy día tenemos pues instituciones, como yo les decía ya, esa IDL, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es interesante cómo es que se usa el eufemismo, hermanos, ¿no? Cómo engañan desde el mismo título. Cuando uno lee la novela 1948 de George Orwell se llama, y podemos verla, ¿no? Cómo es que todo eso parecía un libro de profecías. Pero hoy día tenemos instituciones que defienden la vida de los terroristas que han matado a policías, que han matado a militares, que han matado a las autoridades civiles. Tenemos esas instituciones que defienden a asesinos. Y esas instituciones tienen una característica en común: todos son de izquierda, todos son comunistas, todos son rojos. ¿Por qué? Porque al comunista no le interesa la vida más que el aborto. ¿Cuál ha sido la institución que ha matado más, inclusive, que el aborto en el mundo? Los comunistas han matado mucho más. Solamente hay que mirar nosotros las cifras en China, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad para esos asesinos existen derechos humanos, pero no existe ese mismo derecho para sus víctimas. Esa es una primera parte, hermanos. Por eso es que vamos a ver en 2 partes este mandamiento. La otra pregunta es: ¿qué pasa cuando ocurre una guerra? ¿Qué pasa cuando ocurre una guerra? ¿Puede un cristiano disparar su fusil contra otro ser humano? ¿Puede o no puede? Claro, a veces estamos nosotros, no será, ¿qué será, no? Pero bueno, hay una película adventista. Yo quiero hacerles recordar que esa película es adventista, que se llama Hasta el último hombre. Aparece como películas cristianas, no sé si la han llegado a ver ustedes, ¿no? Esa es una película adventista, no es cristiana, que tiene una visión distorsionada de este mandamiento. Esa película trata de un soldado que quería ir a la guerra y no disparar una sola bala. Y tristemente nosotros a veces llenamos nuestras mentes más de las películas que de la Biblia, ¿no? Bueno, es lícito, hermanos, matar en una guerra. Es lícito matar en una guerra. Y yo lo digo por 3 razones. Primero, para proteger la libertad de las personas, lo cual es un derecho inalienable dado por Dios. Es una guerra lícita. La gran mayoría de países aquí en Occidente, me parece, o por lo menos en Perú, en Sudamérica, nosotros allá por los años 1800, finales de los 1700, luchamos por nuestra libertad contra España. Luchamos por nuestra... Esa es una guerra lícita. Estados Unidos también luchó por su libertad contra Inglaterra. Esa es una guerra lícita. Un cristiano puede agarrar un fusil y disparar para defender su libertad. 2, la guerra es lícita para defender nuestro país. La guerra
que nosotros le hicimos a los terroristas senderistas es una guerra lícita, porque teníamos que defender nuestro país, nuestra bandera, nuestra constitución, teníamos que defender nuestras familias para que hoy día, hermanos, todos podamos transitar por una calle sin tener miedo a que un coche bomba explote cerca de nosotros y nos quite la vida. Esa es una guerra lícita. También es una guerra lícita para proteger la religión verdadera. Cuando se trata de proteger la Biblia o la religión verdadera es lícito también. Y estos permisos los encontramos en la Escritura. Yo voy a leer 2 textos. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Voy a leer ahí, pero cuando un ateo lee esto, generalmente dice el ateo que Dios es un genocida. Lo comparan con Hitler, un exterminador, ¿no? Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, dice, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esta es una guerra que Dios ordena al pueblo de Israel que vaya a la guerra para defender la religión verdadera. Otro pasaje lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios así: ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec. Mire lo que dice, el Señor, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, el pastor John Gill tiene este comentario sobre nuestro último texto. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. No se debía tener en cuenta ni el sexo, ni la edad, ni mostrar misericordia ni piedad a nadie. No habían mostrado ninguna a Israel cuando estaban débiles y endebles, y por la ley del talión ninguna misericordia debía ejercerse sobre ellos. Fin de la cita. Ojo por ojo, diente por diente, esa es la ley del talión. Ellos no habían ayudado a Israel cuando Israel estaba por el desierto, debilitado, ¿no? Entonces Dios, ojo por ojo y diente por diente. Así como ellos no mostraron misericordia, pues tampoco debían reclamarla. El Señor, hermanos, no desaprueba ninguna guerra lícita en su palabra. Busque usted en la Biblia, si es que el Señor desaprueba alguna guerra, no lo va a hallar. No lo va a hallar. Entonces, eso de paz y amor no está en la Biblia. Paz y amor es de los hippies, ¿no? Es una cosa, es más, cuando usted lee paz y amor, eso me parece que viene de las notas de la prisión de Antonio Gramsci, un nuevo calvinista que a través de la ideología que se elaboró en la escuela de Frankfurt, se procura extender y ha llegado verdaderamente a Occidente. Pero el Señor no desaprueba ninguna guerra lícita. No desaprueba que una persona sirva a su patria siendo parte del ejército.
No desaprueba que una persona sea soldado y que haga uso de su armamento en una guerra lícita, ¿no? Por ejemplo, hermanos, el pastor Charles Spurgeon estuvo en contra de las acciones militares del ejército inglés bajo el rey de Inglaterra, que tenían como propósito conquistar otros países y someterlos para que sean sus súbditos. Ellos hacían guerra para capturar, someter naciones, quedarse con su riqueza. Ellos traspasaban las fronteras de su soberanía para apropiarse de su oro, de su plata. Eso no es una guerra lícita. Spurgeon llamó a esto una carrera imperialista y se opuso, hermanos, a través de la espada y el palustre. Él escribió mucho de esto, pero él nunca se opuso, ni se hubiera opuesto si es que su país se hubiese defendido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial del ejército nazi, cuando estaba Winston Churchill como el primer ministro inglés, y él habló de la defensa de su patria utilizando el armamento de guerra. Nunca Spurgeon se hubiese opuesto a eso. Otro ejemplo que vemos de que Dios no desaprueba las guerras lícitas o la condición que uno sea soldado, lo vemos con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le dijo a unos soldados que no dejara, él no dijo, ustedes deben dejar de ser soldados. Eso está en Lucas 3:14. Vaya buscando, en Lucas 3:14, Juan el Bautista le dijo a unos soldados, no que dejaran de ser soldados, sino que tuviesen una conducta justa. Lucas 3:14, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Nunca les dijo, están prohibidos, ustedes abandonen las armas, ¿no? Agarren una flor y la paz. Vamos a hablar de la paz. No ha sido así. El Señor también da mandamiento en cuanto a la defensa personal. Hermanos, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio y alguien nos quiere dar una trompada por causa del Evangelio, porque estamos predicando el Evangelio, no nos vamos a defender, porque estamos siendo agredidos por causa del Evangelio. Pero ¿qué pasa si alguien viene y nos quiere robar? Y alguien se quiere meter a nuestra casa y hacerle daño a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Qué tenemos que hacer allí? El Señor da mandamiento en cuanto a la defensa personal y defensa de la propiedad privada. Algo que está en contra de los postulados izquierdistas, socialistas y comunistas, y de todo aquel que ahora en el Perú demanda una nueva constitución. Ellos, sean evangélicos o no, porque tristemente hay evangélicos que están unidos a todo este movimiento rojo, ¿no?, que reclama una nueva constitución. Y usted le pregunta, ¿has leído la constitución? No la han leído, pero quieren una constitución nueva, ¿no? Éxodo 22:2. Éxodo 22:2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. El que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Qué nos enseña esto? Primero, que podemos defendernos de cualquier agresor que intente quitarnos la vida injustamente, no por el Evangelio, no estamos hablando del Evangelio. Alguien que se mete a nuestra casa, alguien que quiere robarnos en la calle, podemos defendernos nuestras vidas y podemos defender nuestra propiedad privada. No, eso es algo, como les digo, que no, tristemente, hermanos, tristemente hay evangélicos que leen este versículo y no lo disciernen y apoyan regímenes, ¿no?, comunistas. Entonces la muerte del ladrón no se considera asesinato, sino que es la consecuencia propia de sus actos malvados, donde el afectado tiene derecho de defender su propia vida, así como su propiedad privada. Si unos ladrones entran a un banco armados y comienzan a disparar a las personas, ¿qué tiene que hacer la policía? ¿Conversarles?
decirles, por favor, acá te voy a dar un ramo de flores. ¿Qué les tiene que hacer la policía? Tiene que abrir fuego, hermanos, para proteger la vida de los inocentes que están allí. Eso no se considera asesinato, se considera el uso de las armas legítimamente, como el Señor nos está enseñando en su palabra. Yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo no les estoy dando mis propias ideas, ¿no? Con respecto a estas circunstancias en que es lícito matar delante de Dios, es preciso también hacer ciertas aclaraciones para no dar lugar a que ganen los pensamientos del enemigo de las almas. Si bien dijimos que es legítimo matar en tiempos de una guerra justa, es lícito matar en tiempos de una guerra justa, también hay que aclarar que esto no aprueba los crímenes de guerra. Los excesos, hermanos, eso sí se considera asesinato. O también pueden haber autoridades en el gobierno que ordenen el asesinato de sus oponentes políticos. Ahora estamos hablando del gobierno. Acuérdense que en Romanos 13 el Señor le da la espada al magistrado, o sea, es el gobierno. Él ha establecido autoridades y el gobierno tiene la espada, y la espada es también para aplicar pena de muerte. Pero ahora estamos hablando del caso de un gobierno que quiere asesinar a sus oponentes políticos. ¿No? Eso es asesinato. Por más que el gobierno lo haga, es asesinato, está en contra del mandamiento de Dios. Y como es usual, esto lo vemos ¿en dónde? En los regímenes totalitarios, como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, Cuba. Ahí la gente desaparece, los oponentes políticos desaparecen, hasta los curas los matan si es que el cura se opone a todo esto, ¿no? O también tenemos que oponernos a las sentencias de muerte por causa de la religión. Pablo y muchos cristianos fueron ejecutados por las autoridades romanas. Esa clase de pena de muerte que el gobierno puede ejercer es asesinato. Dios juzgará a quienes ejecuten crímenes de guerra y a las autoridades que ordenen la muerte de sus adversarios políticos o que ordenen la muerte de personas ilegítimamente, según la palabra de Dios. Otras circunstancias que debemos también observar en las Escrituras son ciertos casos individuales de santos. Mire, quiero que notemos esto, hermanos. Son casos individuales de santos que cometieron asesinato, pero que por orden de Dios, ellos cometieron asesinato, pero por orden de Dios no se les aplicó la ley del talión. Pero no podemos usarlos para generalizar, sino que deben ser vistos como la excepción al mandamiento. Moisés asesinó a un egipcio cuando procuró defender a un israelita del soldado abusivo, Éxodo 2:12. Y Matthew Henry comenta de esta manera, él dice: Moisés asumió atrevidamente la causa del pueblo de Dios. Queda claro en Hebreos 11 que esto fue hecho por la fe, con el propósito pleno de abandonar los honores, las riquezas y los placeres del rango que tenía entre los egipcios. Por la gracia de Dios fue un partícipe de la fe en Cristo que vence al mundo, puesto que tenía la seguridad de que Israel era el pueblo de Dios. Estaba dispuesto no solo a arriesgarlo todo, sino a sufrir por amor a Él. Por concesión especial del cielo, mire cómo dice Matthew Henry, por concesión especial del cielo, Moisés mató a un egipcio y rescató a un israelita oprimido. ¿No? Y es curioso, la Biblia nos enseña que Dios dice que no hay hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Ahora, es cierto, no sabemos la fecha exacta de la conversión de Moisés. No lo sabemos. Si fue antes, si fue después. Aparentemente fue antes, ¿no? Moisés aparentemente asesinó a este egipcio siendo creyente, porque dice por la fe.
David, el rey David. El rey David ordenó el asesinato de Urías Eteo, marido de Betsabé. Sin embargo, el mismo legislador, el legislador divino me refiero, que dictó la ley que condenaba a muerte al rey David por causa de su adulterio y su asesinato, él mismo revocó la sentencia por medio de la palabra dada por el profeta Natán. Y otra vez Matthew Henry comenta lo siguiente: cuando David dijo, he pecado, y Natán se dio cuenta que era un verdadero arrepentido, le aseguró que su pecado había sido perdonado. No morirás. Esto es, no morirás eternamente, ni estarás por siempre lejos de Dios como hubieras estado si no hubieras abandonado el pecado. Aunque seas castigado todos los días por el Señor, no serás condenado con el mundo. Y ya conocemos, hermanos, de que si bien el Señor no le quitó la vida, el rey David con esa acción destruyó su propia familia. Las consecuencias del pecado no se detuvieron. La sentencia de muerte sí el Señor la detuvo. En 2 de Samuel 12, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Todo esto se cumplió. Sus hijos pagaron las consecuencias del pecado de su padre. Otro ejemplo de un asesinato es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso persiguió a los cristianos hasta la muerte. Él los entregaba a los cristianos para que sean ejecutados. La Escritura nos dice en Hechos capítulo 8, versículo 1, Saulo consentía con la muerte de Esteban. ¿Y qué significa esa palabra consentir? Significa que él la aprobaba y se complacía con ese asesinato. Lo que debemos, hermanos, resaltar en nuestras mentes es que después de que cada uno de ellos se arrepintieron de sus asesinatos, no los volvieron a cometer. Moisés no volvió a matar a egipcios, David no cometió más adulterios y asesinatos, igual también con el apóstol Pablo. Los creyentes, y aquí es donde yo quiero ir, los creyentes no debemos justificar nuestros pecados sobre la base del pecado de ellos. Quien hace eso no es un verdadero cristiano. Cuando un cristiano comete mentiras, cuando miente, no puede decir, pero Abraham también mintió. No, porque eso no está puesto ahí para que nosotros sigamos el ejemplo. Si hay alguien que adultera, no puede decir, pero también David adulteró, yo puedo adulterar. No, hermanos. No, ellos no son ejemplo de nosotros. Si hay algo que debemos imitar, es la fe de ellos, no sus pecados. La persona que busca justificar todos sus pecados sobre la base del pecado de los creyentes, no es cristiano. No lo es, hermanos, no lo es. El sexto mandamiento prohíbe el homicidio ilegítimo. Prohíbe matar con una mente hostil por propia autoridad sin recibir un mandato de Dios para ello. Hermanos, eso es lo que nosotros hasta este momento voy a compartirles. Es la primera parte de este mandamiento. Yo lo que quería es precisamente que la palabra de Dios borre de nuestras mentes muchos prejuicios que han sido puestos allí por el mundo, por la televisión, por cristianos que leen la Biblia pero no la entienden. Cristianos que aún cuando dejan... Yo una vez, hermanos, y me van a disculpar, ¿no? Yo una vez estando conversando con alguien y le decía, ¿qué pasa si entra un hombre, un violador serial, y dice que va a violar a tu esposa y a tus hijas? ¿Tú qué cosa harías? ¿Saben lo que me respondió? Me arrodillaría a orar a Dios para que defienda a mi familia.
¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? ¿Dónde? Pero ese es el nivel en el que nosotros vivimos hoy. En muchos, en la mente de muchos está esa forma de pensar. Por eso es que un cristiano, si estuviésemos nosotros en los Estados Unidos, estaríamos a favor de la segunda enmienda. La segunda enmienda es para portar armas y defenderse ellos de cualquier agresor y defender su propiedad de cualquier agresor. ¿Y quiénes pusieron ahí la segunda enmienda? Los puritanos. Los puritanos. Ellos tenían una mejor comprensión de la Escritura. Hermanos, el mandamiento que dice no matarás, no prohíbe que nos defendamos. No prohíbe, hermanos, que nosotros seamos las víctimas de cualquier persona que mentalmente no está bien. No nos prohíbe defendernos, es lo que yo les digo, ¿no? Y así también, hermanos, nosotros pues vamos a acabar de esta manera esta primera parte de nuestro sermón, no asesinarás. Vamos a orar.